también de hablar de la inseguridad. Hoy vamos a meditar en ese tema, pedir para qué. Y yo le hago una pregunta. ¿Ha tenido cosas que quizás ni las ha pedido, verdad? Hay cosas que nos llegan por accidente, pero ¿cuáles son las cosas que nos han llegado porque las pedimos? ¿No cree usted que debemos de meditar en eso? Que llegan cosas por accidente y también nos llegan porque las estuvimos pidiendo y a veces está a largo plazo, ¿verdad? El asunto es que pedimos y cómo pedimos y la forma de pedir. Creo que todos sabemos que hay una manera de pedirle a Dios. Amén. Por eso hablemos de pedir. ¿Para qué? Si hablamos nosotros de la voluntad de Dios, sabemos que la voluntad es hacer o no una cosa. Y eso es de nuestro Dios. Él decide hacer o no. El hombre no debe seguir la voluntad de la carne. Porque Dios no provee, ¿verdad? Para deleites carnales, hablando de cosas que van a hacer daño, ¿verdad? El mismo Jesucristo nos enseña que porque Él buscó hacer la voluntad de su Padre. Si hablamos de pedir, Dios decide lo que da o no. Lo cierto es que si pedimos conforme a su voluntad, Él responderá. La decisión es de nuestro Dios. Pero yo quiero enfocar en la incertidumbre, la inseguridad y también la certidumbre, ¿verdad? ¿Qué es la certidumbre? Y hablar de la certidumbre, solo podemos hablar de la certidumbre de fe, porque en este mundo las cosas son inciertas. Todos sabemos que estas cosas del mundo no permanecen, porque lo que permanece para siempre es lo del Señor. Aquí podemos adherirnos a la fe. Y la fe tiene sus conceptos. Usted y yo debemos aprender los conceptos de la fe. Acuérdese que la fe va acompañada del amor. Y nosotros debemos ser amorosos con el amor de Dios, ¿verdad? Es lo que tenemos que tener en el corazón. Y entonces, reitero esto. ¿Le ha pasado que tiene algo por accidente? Tuvo que aceptarlo. Y probablemente era algo que vino a dar un realce de alegría en su vida. Pero más alegría hay cuando nosotros tenemos las cosas que de verdad necesitamos y que le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Ahí hay más alegría. Que esas no fueron por accidente, sino que fueron precisamente porque estábamos pidiendo, porque estábamos clamando. Una de las cosas es que es poco el clamor de algunas personas, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que estar rogando, que tenemos que clamarle a Dios en la forma en que Él pues nos enseña. Están los impulsos de la carne y a esa voluntad, en esa voluntad vivíamos antes. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, nuestra primera cita, Efesios capítulo 2 y su versículo 3. Entre los cuales, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está hablando de una naturaleza, ¿verdad? Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cuál es la naturaleza del malo? Pues hacer el mal, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, yo creo que si ahora el Señor nos ha cambiado, tenemos una nueva naturaleza, estamos inclinados a hacer el bien. Pero, hermanitos, de verdad le digo que así como yo he recibido cosas que ni las espero, pero también he recibido cosas que he pedido. O sea, eso le pertenece a Dios. Eso pertenece a Dios cuando Él va a darnos algo en el momento justo, en el momento que Él sabe, porque Dios conoce las cosas. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Amén. Entonces, vemos acá, entre los cuales también todos nosotros, dice que vivíamos. Fíjese esa palabra, vivíamos.
en tiempo que pasó, porque vivíamos en otro tiempo, en esos deseos de la carne. Ahora quiere decir que ya no vivimos a esa voluntad de la carne, porque hacíamos la voluntad de la carne. Y era una naturaleza que por naturaleza éramos hijos de ira. Lo mismo que todos, ¿verdad? Todos. Ahí sí que no nos escapamos, ¿verdad? Entre los cuales, hablando de esto, es en los delitos y pecados. Es la naturaleza del muerto, ¿no? Esa es la naturaleza del muerto. El pecar, está muerto en los delitos. Ahora, no es la voluntad de Dios ser uno orgulloso, ser uno egocéntrico, o sea, ser egoísta, ser vanaglorioso, etcétera, etcétera. Eso no es la voluntad de Dios. Porque algunas veces quizás uno es vanaglorioso y está pidiendo cosas y no se fija en lo que tiene uno, en lo que tiene ahí, porque, bueno, ustedes saben que la vanagloria, pues, no proviene de Dios, ¿va? Entonces, Dios nos ha rescatado, ¿para qué? Para que hagamos su voluntad, para que hagamos su voluntad. El asunto es conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque solo podemos estar hablando voluntad, 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 pero aún no sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque creemos en Dios, como muchos dicen creo en Dios, pero cuando se trata de la verdad, no todos lo que la quieren aceptar, porque la verdad es precisamente lo que nos dice la palabra que somos en este momento y todo el tiempo, ¿verdad? La verdad misma dirá quiénes somos, o somos mentirosos o somos verdaderos. Pero Dios nos ha rescatado para que hagamos su voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La primera que puedo decir es que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Que nadie se pierda o que todos puedan vivir eternamente con Él. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, si tú te vas fijando en estas cosas de fe, ya no va a importar lo que pase en esta tierra, que aquí lo que hay es una vida incierta, una vida que no es cierto que va a ser por un momento, ¿verdad? A eso se refiere, porque esta vida terrestre pues va a acabarse, sea como sea, nosotros lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo incierto? Pues lo incierto es lo que no es cierto, ¿no? El cuerpo solo cumple años, y qué felices nos sentimos cuando cumplimos años y todo eso que se hace, ¿verdad? Pero el cuerpo cumple años hasta que se termina, pero no dudamos, ¿verdad, hermanos? Que nosotros tenemos una vida eterna, ¿verdad? No dudemos, porque dudar es pecado, y nosotros tenemos las promesas de Dios y corremos con las promesas de Dios porque le creemos a Dios, ¿verdad? Entonces, el cuerpo solo cumple años hasta terminarse. Alguien se graduó, óigase bien, alguien se graduó de contador, pero trabaja como médico. A eso nos referimos, a lo incierto, ¿verdad? A veces emprendemos cosas y queremos hacer algo y no es lo que debemos hacer, paramos haciendo otras cosas. A eso se refiere la vida incierta. La vida de este mundo es incierta. Es por eso que el justo por su fe vivirá. Vivimos en la fe, en el Hijo de Dios, en Jesucristo mismo, ¿verdad? Lo que antes vivíamos, ahora lo vivimos por la fe en su Hijo. La vida eterna no cumple años. Si todos enfocamos la vida eterna, quizás no estaríamos, ¿verdad?, pensando en que cuántos años tengo, porque somos eternos. Dios es eterno, no cumple años, ¿verdad? Pero lo de esta tierra, lo incierto, celebrar los cumpleaños, en este caso, es alegría de un momento, ¿verdad? En caso tiene que celebrar todos los años de la vida. ¿Qué caso tendrá eso? ¿Qué caso tiene si celebramos toda la vida, ¿verdad? Si no estamos arrepentidos. Si no estamos arrepentidos, pero gloria a Dios por lo que nos hemos arrepentido y que aprovechamos los gozos de un momento, ¿verdad? Porque son de un momento, sin embargo, en los cristianos el gozo permanece. El gozo permanece, pero en el mundo hay alegrías de un momento. Sin embargo, también el cristiano tiene alegrías de momento porque también le vienen aflicciones. Pero ese es el sentido de ser uno victorioso y de darle gloria a Dios, de dónde lo saca y cómo Dios lo enseña, cómo Dios lo disciplina. Uno tiene que estar al tanto de todas las cosas que hace Dios y no renegar, no reclamarle a Dios y no aceptar, amados hermanos, lo que estamos pasando
pasando, créame que todas las cosas, como dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios y aprender qué es la voluntad de Dios. Ya dijimos una, dice, no quiere el Señor que se pierda ninguno. Esa es la voluntad de Dios. Vivimos por fe, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando llegamos a descubrir la realidad, nos damos cuenta que hay cosas que hemos perdido o que no nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque despertamos, descubrimos la realidad, entonces perdimos algo y nos dimos cuenta, y entonces no sirve de nada renegar, sino aceptar. La vida incierta de este mundo es algo que no se puede evitar. Entonces llegarán enfermedades y también todo tipo de dificultades. Tienes que estar preparado, tenemos que estar preparados. Ahora, ¿qué pasa? La gente dulce, con un corazón dulce, ¿qué pasa con la gente dulce? Esta es la que produce certidumbre de fe, ¿verdad? Tiene seguridad, ¿verdad? La alegría que tenemos nosotros es segura porque nuestra alegría es eterna. Cuando nos salimos, el problema no quiere sacar, pero una alegría creo que nos da salud, ¿verdad? Entonces la gente dulce va a producir certidumbre de fe en un mundo hostil. Pues sabe que esto se terminará algún día. Todo esto, este cuerpo, toda esta tierra se va a terminar algún día. Comprenda que habrá un despertar de tormento, no se terminará entonces todo cuando nos muramos, hermanos. Así es que preparémonos siempre para la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿va? Porque vendrá por nosotros. Y esto pues es motivo de glorificar su nombre, de tomar en cuenta siempre al Señor en nuestros caminos y humillarnos ante Él, decirle que nos ayude a todo. ¿Está enfermo? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Qué podemos hacer ahí? Meditaos, examinaos a vosotros mismos, dice, examinaos, meditad y esperaos de alguna forma, si no te toca irte todavía, quiero decir que aunque no tengas a Cristo, si no te toca irte, si no te toca morirte, si no tienes a Cristo, pues aún ahí vas a decir que pudiste vencer. Aún no teniendo a Cristo, porque quizá no toca todavía. La diferencia con Cristo es que de Él es la gloria, de Él es la honra. Amén. Y y le decimos gracias porque tuvimos una oportunidad más, ¿verdad? Y amén, sabemos que Él lo permitió. Entonces esa es la diferencia. Venimos a glorificar de verdad a Dios, y esa es una diferencia entre alguien que todavía no tiene a Jesús y con el que tiene a Jesús. Pero el que decide es Dios. Pero estamos luchando con dificultades, y todo el tiempo vamos a luchar con dificultades, porque tenemos que darle gloria a Dios, porque también tenemos que aprender del camino. Siempre tenemos que ver la mano de Dios en nosotros, ¿verdad? O sea que si viene un problema, vamos a ver la mano de Dios ahí. Amén, hermanos. Entonces, el Señor enseñó la oración que tiene respuesta. Óigase bien, el pedido es que se haga su voluntad, y esa se hará. La voluntad de Dios es la que se hará. ¿Qué le parece? Fíjese que Lucas 22, ahí verso 42, Lucas 22, verso 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire, cuando la voluntad de Dios se hace, si estamos pasando una dificultad, ángeles acamparán a nuestro alrededor para consolarnos, es decir, tener paciencia, ya pasará, sé fuerte. Y es ahí donde están los ángeles, ¿verdad? Dando ánimo, ¿verdad? Dando ánimo. Entonces, como al Señor Jesús se le aparece un ángel para fortalecerle. Es una fortaleza cuando alguien tiene una dificultad y uno está ahí animando. O sea, no dudes en ir cuando tu hermano está débil. Dios te va a bendecir mucho, porque de tal forma te ha bendecido, ¿verdad? Entonces, el destino de Jesús fue venir para salvar, venir a salvar. Nuestro destino, ser salvos por Él.
se ve el sufrimiento, ¿verdad? Se ve el sufrimiento que se pasa. Dios cumplirá su plan de todas formas y no hizo más que mandar un consuelo a Jesús. Ahora entiendo. Mateo 6:10 que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es nuestra oración, ese es nuestro pedir, que se haga la voluntad. Pero si no, viene entonces alguien, estaba pidiendo esto, Dios no me da. Empezamos a veces a pelear y a renegar y a veces hasta a dudar. Entonces eso nos puede mandar a un pecado. Así es que tengamos bastante cuidado. ¿Qué pediremos? Lo que es su voluntad, eso es lo que vamos a pedir. Otra cosa que es su voluntad es 1 Tesalonicenses 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. De esto deberíamos hablar, en esto deberíamos meditar. Mire cuál es la voluntad de Dios. Guárdame, Señor. Líbrame, Señor, de toda tentación. Ayúdame a no faltarte. Entonces, son cosas que se ajustan a la voluntad de Dios. ¿Qué pediremos? Que nos ayude a cumplir esto, amado hermano. En 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará, dice, lo hará, Él vendrá, Él nos llevará. Pero aquí pidamos esto, que nos ayude, que tengamos ese deseo de orar, ¿verdad? Que demos gracias siempre en todo a Dios, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios para con vosotros, ¿verdad? Que no apaguemos el espíritu, no importa lo que pase, que siempre estemos encendidos, que ese fuego permanezca, que esa gratitud en ti esté, ese agradecimiento a Dios, quiero decir, ese amor permanezca en ti. Eso es lo que debemos pedir a Dios, mi amado hermano, no importando la circunstancia que estamos pasando a nuestro alrededor, porque si una dificultad inmensa estamos pasando y nos toca pasar eso va a ser para glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para con aquellos que le buscan. Amén. Porque Él de todas formas lo salvará. Él nos llevará de todas formas. Si Él se fijó en nosotros, si le hemos creído a Cristo, pues entonces estamos seguros, vamos con Él. Cuidémonos entonces. Yo creo que el Señor es el que pone los medios para que corra el Evangelio. Amén. Bueno, alguien se entrega a la obra, de seguro también alcanza lo que se le dijo a los discípulos. ¿Qué les dijo? Dios les dio lo necesario para cumplir. Les dijo, no lleven nada. Él les estaba diciendo, yo sé de qué tienen necesidad. Yo voy a suplir. ¿Y qué tenían que tener ellos? Fe. O sea, ahí está la certidumbre de fe. Escuche bien eso. Por eso en nosotros tiene que haber certidumbre de fe. No incertidumbre, no duda, no inseguridad, no estamos seguros, creemos que Dios responderá. Amén. Camine con eso, ahí verá usted, porque aunque tardará un poco de tiempo, pero llegará en el momento preciso. Podríamos hablar de lo que pasó con los antepasados, pero vamos hacia adelante en este tema. Lo que entiendo, que la salud física está en lo añadido. Lo he dicho muchas veces. Así como Dios me alimenta, también me sana. ¿Verdad? Amén. Cuando busco el reino de su justicia, sin embargo, Él decide, ¿verdad? Él decide para que no estemos ahí diciendo, mire cómo está, mire, y no que le pide a Dios, pues es cosa del demonio, ¿verdad? Entonces, no, creemos que Dios está ahí. Cuando busco el reino de Dios y su justicia, todas las cosas me son añadidas y ya viene todo. Salud y la solución de mis problemas al tiempo señalado. Al tiempo que tiene que durar una dificultad. Porque si se da cuenta, por ejemplo, una gripe le dura tanto tiempo, ¿verdad? Al rato le pasa. Usted sabe que le va a pasar. Le viene unos 10 días, a veces un mes, pero va a pasar. Usted está con aquel consuelo. Al final pasa. Y no me va a decir que no. Porque nos ha pasado a todos, hemos tenido enfermedades bárbaras que a veces estamos en cama, pero después ya andamos otra vez gorditos, ¿verdad? Como es nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces, tengo un pedido para Dios. ¿Y cuál es eso? Que el mundo busque tu reino, que lo entienda, pero para hacer esto, primero tuve que entender yo, ¿verdad?
para hacer esto, para decir eso. Yo quiero que el mundo busque tu reino, que lo entienda, pero primero lo tuve que encontrar yo. Porque no puedo estar que te conozcan a ti cuando yo no lo conozco, cuando yo no conozco al Señor. Yo pido que conozcan a Dios, pero yo no conozco ese camino. No, pues muchos están así, queriendo que otros se salven, aunque ellos no se salvan. Y están diciendo que están bien y todo eso. No, la palabra de Dios dice quién somos de verdad, ¿verdad? Sí, Mateo 7:9 dice que el hombre, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Hermanos, ¿no es este un buen pedido conforme a la voluntad de Dios, que no quiere que nadie perezca y que nosotros pidamos eso, que no se queden en este mundo, ¿verdad? O sea, Dios puede respondernos esta oración. Si mi hijo anda en esclavitud alcohólica, yo puedo pedirle a Dios: Señor, quítale eso, Señor, tráelo para tu reino. ¿No es un buen pedido? Ese es un buen pedido, ¿verdad? O sea, tenemos mucho por qué orar, ¿verdad? O sea, ese es un pedido conforme a la voluntad de Dios, porque Él desea que todos se salvan. Entonces nosotros también deseamos, ¿verdad?, que todos sean salvos. Así es que no váyanos a estar ahí diciendo: ay, que le pase aquella maldad, ¿verdad? Que ojalá le pase, ¿verdad? No, cuidado con eso, amados hermanos. El Señor fue claro cuando dijo: el mundo busca solo su querer y comer terreno. Hermanos, Él sabe lo que se necesita en esta tierra. Él sabe eso, no nos afanemos. Mateo 6:32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe y no te ha desamparado. No estamos desamparados, Él está ahí siempre. No vayas a decir que no estás bien. Estás bien. Con lo que tienes, claro, con lo que Él te ha dado, ¿verdad? Así es que no reneguemos, porque el Señor fue bastante claro, que el mundo busca su comer terreno, ¿verdad? Aunque teniendo, sigue buscando. Entonces, pero así aquí nosotros podemos decir: Él sabe de qué tengo necesidad, ¿verdad? Es una gran diferencia predicar esto a como lo predica la prosperidad, ¿verdad? Al que busca la prosperidad de esta tierra. Tengo un pensar que quiero compartir. Todo el tiempo hubo milagros que mostraron el poder de Dios, hasta llegar a la resurrección de Jesucristo. Después de esto queda claro que toda enfermedad, hasta el mismo pecado y el mismo diablo perdieron su poder. Esto para confiar en aquellas palabras del Señor Jesucristo que dijo en Mateo 10:28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese pasaje dice mucho. Sea como sea que estés tratando con una enfermedad, debes tener la seguridad de levantarte al lado de Cristo Jesús. No es la voluntad de Dios que estemos tirados en cama, enfermos. Puedo orar entonces por la salud, no olvidando el mensaje: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ya está Jesús en tu vida como el Salvador? Entonces, hermanos, tú me dices sí. Entonces usted recuerda que la salvación tiene sus conceptos. Recuerden los conceptos de la salvación. Están en la Escritura. Jesús resucitó. ¿Qué más hay? Pues luchar con la fe de Cristo para llegar. Ya no puedo buscar más milagros, ¿verdad? Pues ya Cristo lo hizo todo. ¿Para qué voy a buscar lo que ya encontré? Si Él cargó con todas las enfermedades. Diremos entonces: ¿por qué hay? Dígame usted. Diremos entonces: ¿por qué hay enfermedades? Porque en esta tierra aún se necesita la prueba, se necesita la disciplina, pero más se necesita la fe de Cristo. Ya no importa lo que el diablo quiera robar, si aún este cuerpo no es el que va a entrar al reino, ¿verdad? Si tú piensas en estas cosas, entonces ahí tienes certidumbre de fe. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación, ¿verdad? Cuando estemos allá, no habrá más sufrimiento. Entienda, esta tribulación es leve, es decir, de poco peso o duración, ya pasará.
sigue luchando. Este es el mensaje. Cualquier cosa que estés cruzando, estés pasando en tu vida, yo solo puedo decirte, sigue luchando, sigue confiando en el Señor, no te detengas, sigue buscando a Dios. Ese es el mensaje céntrico que te doy. Cada momento que sanamos de algo, que nos libraron de algo, ¿qué hacemos? Glorificamos a Dios en Cristo Jesús. El que busca milagros da gloria a hombres. Y eso usted lo sabe. Amén. El pecado se debe ver derrotado. Salmo 66, 18, ¿verdad? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No mires al pecado, ahí está. No lo mires, no le hagas caso, está vencido. Está vencido. Y puede decir, bueno, aquí voy con Cristo y quizás vamos todos lastimados, porque de tal forma, así puede ser, hermano. Este cuerpo puede ir lastimado. Lo importante es nuestra salvación, ¿verdad? Nuestra vida con Cristo, nuestra vida eterna. La carne es impulsada por la iniquidad, como lo venimos aprendiendo, para que se haga la voluntad de ella. O sea, la carne es impulsada por la iniquidad para que se haga su voluntad, pero ya estamos libres. La iniquidad y el pecado y el diablo están derrotados. Solo no debo abrir la puerta, no debo dudar, no dudemos de Dios, pero esto es de corazón, con certidumbre de fe, hermanos. No solo yo no dudo, porque así son las cosas de muchos, solo en la boca. No, yo no dudo, yo tengo fe. No, mis amados hermanos, tiene que ser una convicción. Que el Señor nos ayude a obedecerle, hermano, que nos ayude a honrar a nuestros padres, que nos permita tener un solo matrimonio, que nunca pensemos en el divorcio, pidámosle a Él. ¿Acaso no responderá esto el Señor? ¿Sabe por qué? Porque esa es la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él no está de acuerdo, no encajan los divorcios, no encaja, ¿verdad?, la deshonra a los padres, ¿verdad? Pidámosle que Él nos ayude. Entonces, no encaja que no nos matrimoniemos, ¿verdad? O sea, pidámosle que el Señor nos ayude. Eso el Señor te va a ayudar. Pero las cosas te han llegado por accidente, imagínate, hermano, y las haces. Es mejor que las hagas porque las estás pidiendo, ¿verdad? No sé qué le has encargado a Dios, ¿verdad? Y si ya llegó, pues glorifica a Dios. Te lo estaba pidiendo, Señor, y ya llegó, ¿verdad? Pero uno no estaban pidiendo nada y le llegó, solo tienen que aceptarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No fijarse en el que ya lo dio todo. Ese es el problema. Dijo, no os afanéis, tened fe en Dios, dijo. San Juan 14:13 dice, entonces, bueno, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué glorifica a Dios? Él dijo, obediencia quiero. También dijo que aquel que le honra, Él le honrará. Los discípulos llevaron el mensaje a los confines de la tierra, dejaron sus trabajos. ¿Quién les suplió? ¿Acaso no fue Dios? Fue Dios el que les suplió las necesidades. Él sabía de qué tenían necesidad, sabía que tenían que comer, sabía que habría calor y que iban a necesitar agua y otras cosas. El Señor suplió las necesidades de ellos. Así Él también va a suplir nuestras necesidades, ¿verdad? Por falta de entender, hay un pedido equivocado. Pedís y no recibís. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Te das cuenta? La tierra produce para todos, pero alguien debe ararla. Dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. Sin embargo, come. Esto es para que no pongamos la mira en la tierra. Mejor no robe, no adultere, no fornique. Ore por la paz del mundo, de Jerusalén. Del comer no se preocupe, Dios lo sabe. Vivamos siempre en la humillación, porque solo Dios puede. En conclusión, le pido que comprenda estos textos. 1 Juan 3:21. Amaos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pediremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya te dije, la tierra produce para todos, pues algunos trabajan para tomar licor, ¿verdad? Entonces, así es que el esfuerzo es hacer lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Lo que Dios quiere que hagamos. Apartémonos de la iniquidad.
pida a Dios ayuda, pida a Dios que le ayude a apartarse de todo mal. Si puedes, pide algo para honrarlo, de seguro Él lo hará. Lo que pasa es que Él sí conoce todo, no se le puede engañar. Así se sabe así se sabe, ¿verdad? Que Él mismo sabe que no te perderás. Él te lo va a dar porque Él ha provisto para tu camino. Él te ha dado todo a ti y te lo seguirá dando. Solo confía en Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe entonces, mis amados hermanos, de lo que nosotros necesitamos. A Él no se le puede engañar. Y sí sabe que si Él sabe que te vas a perder, Él no te va a dar alguna cosa para que te pierdas, ¿verdad? Él te va a dar algo porque sabe que te va a servir, ¿verdad? Pero debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Aprendamos a hacer esa voluntad, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, es que todos vengan al arrepentimiento. Y en eso enfoquemos, hermano, enfoquemos en esta vida, porque esta vida de la tierra terminará, pero la que Cristo nos dio permanece para siempre. Yo te pido que sigas adelante, que sigamos adelante. En el nombre del Señor Jesucristo, recibe bendiciones. Y espero que pronto pues estaremos nuevamente con ustedes en otro tema, ¿verdad? Para que la palabra de Dios o para que el mismo Señor